A todos, ¿cómo les va? Hola, profe, buenas noches. Hola Angie, ¿qué tal? Buenas noches, profe. Hola Ginari, Profe, muchas gracias. qué bueno, me alegra. Hola, profe. Entonces, Buenas noches. hola Marta, ¿cómo vamos? ¿Bien, bien? Bien, ¿y usted cómo está? Bien, todo muy bien, muchas gracias. Me alegro mucho, profe. Gracias. Entonces, creo arrancamos de una para salir un poquito más temprano, ¿les parece? Perfecto, profe. Sí, profe, de una. Listo, listo, De listo. una, profe. Listo, entonces, la sesión del día de hoy. Entonces, la he denominado criterios de reconocimiento y de medición bajo las NIF, ¿sí? Esto es, digamos que un componente muy fuerte que tiene las NIF, ¿listo? Todo lo que son esos criterios que se deben utilizar para hacer un reconocimiento de una transacción y cómo se debe medir, ¿listo? En ese orden de ideas, entonces, digamos que el contenido a desarrollar tiene cuatro componentes. El primero de ellos es ver en qué consiste o a qué hace referencia ese tema del principio de reconocimiento, cuáles son sus características, en qué consiste, cómo lo debemos manejar. En segunda instancia, todo lo que va orientado al principio de medición. En tercera, la jerarquía del valor razonable. Y en cuarto, pues vamos a ver un caso práctico en donde vamos a aplicar estos tres conceptos. ¿Listo? Entonces, digamos que en principio, el- todo lo que es el reconocimiento de los elementos, digamos que el proceso de reconocimiento es ese proceso de incorporación de los elementos. ¿A dónde? A los estados financieros. ¿Ok? Ahora, aquí hay que tener cuidado con algo y es que el reconocimiento en los estados financieros primarios, que son el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio o el estado de flujos de efectivo, no puede ser reemplazado con la revelación en las notas a los estados financieros. ¿Por qué se dice eso? Porque es que en muchas ocasiones se ha tratado de utilizar las notas a los estados financieros para hacer aquello que no se está haciendo en la contabilidad o de pronto para indicar algo, dar algo más de información frente a algo que sabemos como contadores que no se hizo de una buena manera. Entonces, para eso no son las notas a los estados financieros. Las notas a los estados financieros tienen un propósito específico y es básicamente el de ahondar o dar una explicación mucho más profunda de un tema específico, pero que tiene toda la solidez y que está relacionado con la contabilidad de la empresa. Entonces, por ejemplo, las notas a los estados financieros deben ir orientadas a brindar información indicando a qué se debe que haya habido un incremento en el flujo, ahí se me olvidó, por ejemplo, en propiedad, planta y equipo, va orientado a darme más información discriminada de todos los componentes de la propiedad, planta y equipo. Entonces, por ejemplo, me dice, mire, es que los vehículos han tenido el siguiente comportamiento. eh, los terrenos han tenido el siguiente comportamiento. O su depreciación ha sido tal. Bueno, todos sabemos que los terrenos no se deprecian, pero digamos que los edificios. Entonces, nos va a mostrar cómo ha sido el comportamiento de los edificios a lo largo del periodo en el que la compañía ha venido desarrollando su objeto social. Para eso es para lo que se utilizan los, las notas a los estados financieros. Entonces, no podemos estar haciendo un reconocimiento de una manera, de algún tipo de transacción, y en las notas a los estados financieros querer dar otra justificación, porque es que ahí encuentro el terreno para poder hacer ese tipo de aclaraciones. No, eso no son las notas a los estados financieros, ¿ok? Entonces, hay que tener mucha precaución con eso. No podemos eh, caer en esa mala práctica. Entonces, habiendo hecho esa claridad, digamos que el reconocimiento de los elementos exige el cumplimiento de, digamos que de una serie de características cualitativas que deben ser fundamentales que superados,
me van a garantizar la relevancia y la fidelidad de la información que estoy presentando en mis estados financieros, ¿ok? Por eso es importante y eso, digamos que esos procedimientos de reconocimiento de una transacción en mi contabilidad, yo lo debo estar haciendo con base en las políticas contables, ¿ok? Entonces, cuando yo ya tengo perfectamente diseñadas las políticas contables, y esas políticas contables me dicen o me dan la instrucción que yo debo seguir para reconocer, para medir unas transacciones en mi contabilidad, pues es esa la fuente de información a la que yo voy a tener que acudir para, en caso de tener alguna duda, pues esa va a ser mi fuente de información, las políticas contables. Por eso es importante tener claro ¿a qué llevan esas políticas contables? ¿Cuál es la función que cumplen dentro de la organización? Y dentro de eso, digamos que hay un video que habla acerca de todo lo que son las políticas contables en la organización. Las políticas contables se convierten en eso, en ese pilar, en ese fundamento de la contabilidad, ¿ok? Y básicamente son un componente muy fuerte en todo el estándar internacional, en todas las NIF, ¿listo? Entonces, partiendo de esa aclaración, entonces vamos a entrar a definir básicamente qué es eso del principio de reconocimiento, ¿ok? Digamos que la recomendación y la buena práctica que se debe implementar entre todos los implicados con la contabilidad es básicamente tener perfectamente claro los conceptos y los requerimientos que dan, que dan el estándar internacional, o en este caso que dan las NIF, para cada una de esas partidas que se quieren representar en los estados financieros. Entonces, Mm, digamos que en los estados financieros, pues vamos a tener que clasificar las cuentas dependiendo si son del activo, si son del pasivo, del patrimonio, si es un ingreso, si es un gasto, etcétera, etcétera. Y lo primero que debemos hacer también es ampararnos en lo que dice el marco conceptual. El marco conceptual es básicamente ese documento clave en donde reposan las definiciones que yo voy a tener que, digamos que irme familiarizando en todo mi proceso contable. Y ahí encontramos definiciones, aquí simplemente voy a poner 4 para que eh, quede claro el tema, pero básicamente dentro de ese marco conceptual hay muchas definiciones. Cuando uno tiene una duda en cómo debo aplicar una norma internacional, pues lo primero que yo debo hacer es remitirme al marco conceptual, porque ahí me va a explicar con un poco más de detalle en qué consiste cada uno de los términos a los que hace referencia esa NIF y voy a poder tener un mayor conocimiento sobre esa NIF que necesito empezar a aplicar. Y entonces, en ese marco conceptual, vamos a encontrar definiciones. En algunos casos hay unos ejemplos, pero básicamente se limita a dar los conceptos y lo que abarca un término específico. Tal es el primero, como la definición del activo, en donde el marco conceptual define que activo es un recurso que está controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados y del cual se espera obtener beneficios económicos en el futuro. Entonces, cuando se habla de que es un recurso controlado, no necesariamente es un recurso que le pertenece a la entidad, ¿sí? Es un recurso que yo tengo, que lo estoy utilizando en el desarrollo del objeto social, que si bien es cierto no me pertenece, si estoy de pronto pagando un arriendo o lo tengo bajo un leasing, es decir, lo puedo tener puedo tener el control de ese activo, así no me pertenezca, pero le estoy sacando provecho a ese activo. A eso hace referencia esa definición que aparece en el marco conceptual, que es un recurso controlado. Y controlado no significa que sea de mi propiedad, significa que está bajo mi supervisión, que yo estoy asumiendo los riesgos de tener ese activo bajo mi control y por ende, pues también tengo la autoridad para sacarle provecho a ese activo. ¿Por qué? Porque le estoy pagando un arriendo, porque estoy pagando una cuota, lo que esté haciendo. ¿Listo? A eso hace referencia esa definición de activo, que es esos recursos que son controlados por la empresa que resultan ser
que provienen como resultado de sucesos pasados. Entonces, un suceso pasado puede ser que yo firme un contrato de arrendamiento y ese contrato de arrendamiento me da poder para tener control sobre ese bien inmueble o sobre ese bien mueble. eh, y a eso hace referencia ese suceso pasado, que tiempo atrás yo firmé un contrato de arrendamiento, yo firmé una promesa de compraventa, que yo firmé unas escrituras, eso sucedió en el pasado y que ahora que ya lo tengo bajo mi control, digamos que mi objetivo con ese tipo de activo es poder obtener en el futuro un beneficio económico. ¿Ok? Entonces, digamos que ahí la definición, si bien es cierto, en principio cuando uno la lee dice, es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados y del cual se espera obtener beneficios económicos en el futuro. Sí, sí, ya, no hay problema. Pero cuando usted comienza a hilar más fino, a decir, es un recurso controlado. ¿Qué viene siendo un recurso controlado? Un recurso controlado es, por ejemplo, eh, yo tengo un concesionario, pero el concesionario no significa que los vehículos que yo tengo dentro de ese concesionario sean de mi propiedad. Puede ser que yo tengo un convenio con una ensambladora de autos acá en Colombia y le digo, mire, yo tengo aquí mi concesionario, hagamos un contrato en donde yo me dedico a vender sus carros y usted me paga una comisión por la venta de sus vehículos. ¿Listo? Bueno, perfecto. Eso le sirve a esa ensambladora de carros porque él no va a tener que ponerse a pagar arriendo o a hacer inversiones en planta física para poder tener un stand en donde vender sus vehículos, sino que yo hago un contrato con un tercero, y a ese tercero yo lo que le digo es, mire, le voy a entregar los carros. Este carro si bien es cierto, un vehículo que me pertenece a mí como ensamblador, se lo estoy dejando a usted para que usted lo controle, es decir, para que usted lo proteja, para que usted asuma los riesgos. Si algo le pasa al vehículo, usted me responde por él, pero el objetivo es que usted lo comercialice y con esa venta de ese vehículo yo le pago a usted una comisión o se lo dejo más barato, es decir, dependiendo el acuerdo al que hayan llegado. Lo mismo puede llegar a pasar con qué sé yo, con una librería. Yo soy el autor de unos libros y entonces voy a diferentes librerías y le digo, mire, le dejo estos libros para que en caso que usted los venda, entonces yo le doy un descuento. Yo le reconozco a usted una comisión por la venta, pero entonces usted asume el riesgo de protegerme esos libros. Que se inundó y se me dañaron los libros, bueno, usted me responderá porque es que yo se los dejé en buen estado y yo espero que si usted no los vende, pues me los devuelva en el mismo estado. Entonces, digamos que se hace ese tipo de contratos y eso en realidad es lo que significa esa palabra de activo. Pero no es la única definición que hay. También se habla acerca de lo que es un pasivo y por pasivo, el marco conceptual define que es una obligación presente de una entidad surgida de sucesos pasados al vencimiento de la cual, y para poderla cancelar, para poder dar de baja esa obligación, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan unos beneficios económicos. ¿Ok? ¿Alguien quiere Profe, qué comentar pena, algo? buenas noches. Hola, buenas Sí, noches. profe, qué pena. Buenas noches, Mayra Guarín. Una Hola, Mayra, pregunta. ¿cómo vas? Cuando, Cuéntame. cuando hablabas de los activos, ¿cómo entran los contratos de comodato o cuando uno firma un contrato de administración ponle, de un local? Se lo dan a uno en concesión para administrar. Entonces, ahí, ¿cómo ingresarían? O cuando le entregan a uno máquinas en comodato, ¿cómo entran ahí al activo o no se ponen en el activo? Sí, vendrían haciendo parte digamos que tú los tendrías ahí que clasificar. Lo que pasa es que en ese tipo de contrato de comodato, pues se especifican todas las reglas del juego. Entonces, tú vas a tener que asumir unos riesgos. Cuando tú estás asumiendo riesgos, básicamente ahí estás asumiendo que ese va a ser un activo del cual tú vas a poder sacar un beneficio porque lo vas a trabajar, porque lo vas a explotar, por la razón que sea, entonces pasaría a ser un activo. De eso hay un documento, te lo voy a compartir, bueno, lo voy a compartir por la plataforma. eh, Habla específicamente de ese tipo de transacciones que se manejan en las empresas,
espérame, yo anoto acá, contratos de comodato, para publicarte ese contenido. Es un contenido que es bien interesante porque define lo que es el contrato como tal, el alcance que tiene a nivel de una organización y explica mediante un ejercicio cómo lo debes contabilizar. ¿Ok? Entonces, voy a compartirles a todos ese documento para que lo tengan porque ahí les va a servir mucho para ese tipo de situaciones. Son casos específicos, son casos muy puntuales. No todas las organizaciones lo manejan, pero hay unos modelos de negocio que implementan ese tipo de situaciones. Entonces vale la pena que lo tengan ahí. ¿Listo? Entonces déjame que yo te publico ese contenido para que lo puedas explorar. ¿Listo? Gracias, profe. No, a ti. Entonces, ahí también cuando uno empieza a desglosar la definición de ese pasivo, digamos que me empieza a mostrar información acerca de qué es lo que en realidad representa. Entonces, en principio me dice que es una obligación presente, es una obligación que yo tengo viva, una obligación que está activa en la organización, ¿cómo se originó? De un evento pasado, algo que yo efectué en el tiempo atrás, y con tiempo atrás puede ser ayer, antier, hace 15 días, hace un mes, hace 2 meses. Entonces yo pude haber adquirido un crédito, eso fue cuando adquirí ese crédito y hoy lo estoy registrando, entonces surge esa obligación de ese evento pasado, un crédito que me otorgaron el día de ayer, lo estoy registrando el día de hoy. Entonces ya es esa obligación porque yo ya tengo el compromiso con la entidad financiera a pagarle unas cuotas que van a amortizar el capital y a la vez los intereses. Entonces es una obligación que yo adquiero fruto de un evento pasado al vencimiento, es decir, cuando yo la vaya a pagar totalmente, ¿qué espero? Sacar, desprenderme de unos recursos. Pueden ser unos recursos en efectivo, pueden ser unos recursos fruto de la venta de pronto de un activo. Tuve que vender un edificio para poder cubrir esa obligación, ¿sí? Entonces me estoy desprendiendo de esos recursos, ¿ok? Eso es básicamente lo que significa el pasivo. Y de la misma manera, encontramos todas las definiciones, reitero, aquí simplemente traigo 4. Otra de las definiciones que contempla ese marco conceptual es todo lo relacionado a los ingresos, que son básicamente incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo sobre el que estamos informando, o sea, dentro de ese periodo contable, dentro de ese año, ya sea como entradas o incrementos de valor en los activos o como decrementos de las obligaciones. A eso se le define ingreso. Y también, como hay ingresos, pues hay unos gastos. Y lo mismo lo define el marco conceptual. Interpreta que gastos son los decrementos en los beneficios económicos que han sido producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa a manera de salidas o disminuciones del valor de los activos o bien por la generación o aumento de los pasivos. Entonces, básicamente, y con esto quiero dejarles el mensaje, es que el marco conceptual se convierte para una organización como en esa fuente de información en donde yo voy a encontrar las definiciones que necesito para el desarrollo contable en mi organización. ¿Ok? Es la primera fuente de información a la que yo me debería remitir en caso de alguna duda, en caso de alguna eh, diferencia en términos, pues ahí voy a encontrar la definición. Algo bien importante y es que el marco conceptual, si bien es cierto, es un documento creado por el IASB y que cuenta con todo el respaldo de los estándares financieros, si sale una NIF que de pronto va en contravía con la definición que está dando el marco conceptual, prima lo que dice la NIF, ¿ok? Entonces, digamos que si bien es cierto, mi primer fuente de información resulta ser el marco conceptual, debo también tener cuidado en poder ver cuál es el alcance de esa NIF en la que estoy teniendo algún tipo de duda para lograr determinar si aplica lo que dice el marco conceptual o en definitiva me tengo que someter a lo que dice la NIF. Cuando hay ese tipo de diferencias, prima lo que dice la NIF, ¿ok? Entonces, eso como para tenerlo en cuenta. Ahora bien, digamos que cuando uno tiene ese tipo de dudas o está apenas interpretando alguna norma, hay que analizar cada partida de forma individual,
¿Para qué? Para poder verificar que se cumpla con los siguientes aspectos. Los aspectos vienen siendo, en principio, digamos que el primer aspecto que hay que tener en cuenta es que las partidas deben tener la posibilidad de generar una entrada o generar una salida de beneficios económicos a la entidad. Eso es lo primero, lo primero que yo debo validar. Lo segundo es que las partidas deben tener un valor medido con fiabilidad. ¿Y qué es un valor medido con fiabilidad? Por ejemplo, y eso fue algo que se ganó con las NIF, y es que yo voy a manejar las cosas, eh, digamos que si yo quiero vender un terreno, yo a ese terreno, de acuerdo al estándar internacional, yo lo tengo que vender con base en el valor razonable. ¿Qué es el valor razonable? El valor del mercado. Entonces, si a mí me dicen, bueno, ¿cuánto vale ese terreno? Ah, sí, ese terreno. Lo que pasa es que hay mitos que dicen que aquí debajo de este terreno hay temas de culturas indígenas que en algún momento habitaron en este sector. Entonces parece que ahí hay un tesoro y no sé qué. Entonces, pues debido a esa condición, entonces mi terreno, si bien es cierto en la escritura dice que vale 15 millones, yo lo estoy vendiendo en 130 millones porque es que como ahí posiblemente hay un tesoro o hay algún tipo de mineral, etcétera, la razón que sea, eso ya no se puede hacer, ¿sí? Y no se puede hacer, ¿por qué? Porque yo me tengo que someter a lo que me dice el mercado. Entonces, si yo soy el que le voy a comprar el terreno a este señor que me está vendiendo eso, diciéndome que es que ahí debajo de pronto hay un tesoro, y entonces con base en eso yo voy a tener que pagarle a él sin saber si en efecto hay o no hay ese tesoro, y él sí me lo está cobrando de una vez. Entonces yo lo que hago es acudo a la fuente o a esa entidad que se encarga de regular los precios de ese tipo de bienes. Entonces, si es un terreno, pues posiblemente yo me voy a dirigir a la Fede Lonjas y le digo, bueno, mire, tengo un terreno que quiero adquirir, tiene estas y estas dimensiones, yo quiero saber cuánto vale. Y posiblemente él me va a decir, ah, sí, mire, el metro cuadrado sale a 900.000 pesos. Ah, bueno, entonces yo los 900.000 lo multiplico por el total de metros cuadrados y ese será el valor del mercado. Ahora, eso no es que yo haga la multiplicación así, ellos me dan una certificación. Por lo general, cuando uno va a vender un terreno, lo que hace es que trae un perito. Y ese perito es el que, con base en unos datos, con base en el sector en donde está ubicado el terreno, con base en las proyecciones de crecimiento que tenga ese sector en el cual está ubicado el terreno, él hace una estimación de lo que vale ese terreno. Y eso me lo certifican y ese se convierte en mi soporte para decir, mire, el precio de este bien a hoy es de tanto. ¿Ok? Ahora, uno no solamente hace, en la parte contable, no solamente hace ese tema de medición al momento en que voy a vender o que me voy a desprender de algún activo. Yo lo tengo que hacer al momento en el que voy a hacer el cierre contable. ¿Ok? Entonces, si vamos a hacer cierre contable cada año, pues yo voy a tener que decir, ok, ¿cuánto vale ese terreno a hoy? ¿Cuánto vale esos vehículos a hoy? Teniendo en cuenta el método de depreciación, teniendo en cuenta el valor del mercado, etcétera, etcétera. Y eso lo voy registrando. Digamos que eso es un tema que ayudó muchísimo en todo lo que es la contabilidad. ¿Por qué? Porque anteriormente, como no se utilizaba el valor razonable, todo se hacía bajo costo histórico. Entonces, usted como empresa había adquirido un terreno por allá en 1950 y lo compró en 8 millones de pesos. Ese terreno le aparecía al sol de hoy reflejado en libros por 8 millones de pesos. ¿M? Entonces, claro, eso no daba, en realidad, no estaba atado a la realidad económica de ese bien. Entonces, cuando se empieza a implementar el estándar internacional en Colombia, de lo primero que se empieza a hacer uso es de ese valor razonable. ¿Por qué? Porque el valor razonable es confiable. Tiene muchos peros y lo vamos a ver dentro de la sesión. Pero dentro de esos peros es más lo que se gana que lo que se pierde implementando el valor razonable.
¿ok? Y hay muchas personas que están en contra de ese valor razonable porque es que, bueno, sí, es chévere porque es que existe la Fedelonjas y entonces usted puede acudir a la Fedelonjas para que le envíe un perito y usted pueda tener el valor razonable de ese bien. Pero cuando no hay un mercado para ese producto, ¿qué hace? ¿Cómo lo mido? ¿Sí? Entonces, no, es que yo tengo el telescopio mm, súper poderoso y en Colombia no hay quien venda ese tipo de telescopio. Entonces, ¿a dónde lo busco? En el exterior y la tasa de cambio y los gastos de importación, todo eso se lo tengo que sumar. ¿Cómo me afecta ese tipo de arandelas el valor al que yo debo medir ese bien al final del periodo? Entonces, digamos que esas son críticas que son muy válidas frente al tema del valor razonable, pero reitero, son mm, más los beneficios que las cosas que juegan en contra del valor razonable. ¿Listo? Y eso lo vamos a ver en el transcurso de la materia. ¿Listo? Entonces, digamos que existen esas dos, digamos que cuando hay una partida o una transacción por analizar, pues hay que medir cada una de esas partidas de forma individual y poder verificar que cumpla con esos dos aspectos. Que las partidas deban tener, en primera instancia, la posibilidad de generar una entrada o una salida de beneficios. Y la segunda, que esas partidas deben tener un valor que haya sido medido con fiabilidad. ¿Listo? Y ahí en ese punto es cuando, digamos que las NIF con su enfoque de aplicar el criterio profesional, lo que hace con eso es invitarnos a hacer esa incorporación de las partidas que tratamos en el día a día, en la contabilidad, solo cuando se cumple con las definiciones que trae ese marco conceptual y se cumplen esos dos criterios complementarios. Digamos que no se trata de hacer lo que más nos conviene o lo que le dicta el criterio del contador, ¿sí? No se trata de hacer eso, o lo que los administradores de la empresa quieren o creen que es lo que se debería hacer, porque para eso está el marco conceptual. El marco conceptual nos da ese mapa de ruta y además están las normas internacionales que también me dicen cómo yo lo debo hacer. Entonces aquí no hay cabida para el criterio personal del contador o para el criterio personal del gerente, o es que yo necesito que esto se vea en el balance de esta y esta manera, porque es que tengo que mostrar que hice una buena gestión ante los socios, etcétera, etcétera. Eso ya no se hace, ¿ok? Y en ese sentido, la norma debe tomarse, digamos que la norma no se debe tomar o no se debe prestar para ambigüedades. Digamos que el juicio profesional que se invita a aplicar, ese juicio debe estar en armonía, por una parte, con el marco conceptual y digamos que ahí las definiciones en el marco perdón, ¿alguien tiene el micrófono abierto o quiere participar? Ok, entonces digamos que el juicio profesional que se invita a aplicar dentro de ese juicio profesional que debe tener ese contador al momento de tener que dirimir alguna situación que le esté generando duda, ese juicio profesional debe estar en armonía con las definiciones del marco conceptual y las definiciones ahí pues son claras, ¿sí? Las partidas que no cumplan con esas definiciones dadas en el marco conceptual pues no pueden simplemente reconocerse en los estados financieros. ¿Por qué? Porque de lo contrario sí habría el espacio para que se presenten esas ambigüedades e interpretaciones amañadas que algunos quieren darle a los elementos de los estados financieros. Por eso es que se prestan, digamos que no se prestan, sino se presentan en algunos estados financieros, se presentan una información ambigua, una información errada que lleva a confusión por parte de los dueños de la empresa y esa confusión puede hacer que ellos tomen una mala decisión, de pronto inyectarle más capital y si esa información es falsa, pues posiblemente la empresa va a quebrar y ahí sí que ese inversionista pues va a perder mucho más dinero. Y esas son prácticas que básicamente se han venido desarrollando mm, eh, de manera malintencionada por algunas organizaciones que a la larga pues han sido detectadas y han salido a la luz pública, ¿sí? Entonces encontramos problemas como Enron. Enron en Estados Unidos tenía era toda una maraña empresarial
Era una empresa que se dedicaba a comercializar energía, pero dentro de eso, dentro de sus estados financieros, mostraba otro tipo de negocios que tenía a la par. Entonces mostraba temas de comercialización de agua, eh, tenía otro tipo de negocios, todo lo mezclaba en la operación de Enron, que era básicamente la comercialización de energía. ¿Y esto qué hacía? Que nadie lo entendía, ni siquiera la firma que auditaba los estados financieros de Enron, y eso hacía que estas personas pues, le firmaran todos los estados financieros, y lo que hacía Enron con eso era básicamente incrementar cada vez más el precio de su acción. Cuando el precio de una acción de una empresa sube, pues a uno le llama la atención, uno dice, miércoles, esa empresa va súper bien, entonces yo voy a hacer el esfuerzo. Y si pensaba invertir en, qué sé yo, en Amazon, ahora digo, no, me da de pronto, me va a generar más rendimiento si invierto en Enron, porque la acción de Enron está subiendo constantemente y uno mira los indicadores y se da cuenta, sí, históricamente ha venido teniendo un crecimiento sostenido. Entonces, eso le da a uno confianza cuando hace esa primera lectura del comportamiento de una acción. Entonces, eso puede hacer que yo tome una decisión errada y comience a invertir en ese tipo de empresas. Eso fue lo que pasó en Estados Unidos. Muchas personas naturales en Estados Profe, Unidos, dime. lo que hacía Enron básicamente es que pues decían y aumentaban sus inversiones eh, contra unas cuentas por pagar de empresas en paraísos fiscales pues que no tenían nada, que eran empresas de papel. Entonces digamos que toda la basura y eso la escondían así y lo que hacían era cambiar digamos las cosas malas por cuentas por cobrar y que no tenían respaldo. Entonces así tampoco los auditores se daban cuenta de lo que estaba pasando, porque pues les certificaban las cuentas por cobrar y los nunca ahondaban mucho en el tema y básicamente pues la quiebra de la empresa también fue la quiebra de los auditores. Sí, sí, se llevó por delante esa firma auditora. Sí, eso, digamos que ese también era uno de esos componentes que llevó a toda esa telaraña que había realizado los dueños de Enron. Bueno, no tanto los dueños, sino las personas que administraban esa compañía. Entonces, digamos que cuando uno empieza a ver que la empresa tiene un valor sostenido, que el valor de su acción sigue creciendo y creciendo, puede que sea muy poco, pero si yo veo que el crecimiento es sostenido, yo digo, no, pues yo invierto es en esa acción, yo invierto en ese tipo de empresas. ¿Por qué? Porque ya tiene una historia, porque está muy bien posicionada a nivel del gobierno, el gobierno le da muchos contratos, o sea, si el gobierno confía, porque yo no voy a confiar. Entonces comienza las personas a tener ese tipo, a crear ese tipo de criterios al momento de invertir. Y eso es lo que lleva a que muchas personas naturales invirtieran en Enron. Y comienzan ellos, digamos que el gringo, bueno, perdón, el norteamericano tiene una forma de pensar muy buena, y es que él tiene que poner a trabajar su dinero. Él no es de los que toma el dinero y lo mete en una cuenta de ahorros. No, el norteamericano, por lo general, lo que hace es que él invierte su dinero en acciones. Entonces, él está constantemente navegando a través de lo que son las bolsas de valores, mirando el comportamiento accionario de las diferentes empresas, y tiende a seleccionar aquellas empresas que tienen un muy buen comportamiento accionario. Entonces, de esa forma, él toma la decisión y comienza a invertir, y esa inversión la hace para tener una mejor pensión al final. Digamos que poder tener una pensión mucho más amplia, y pues digamos que tener una mejor vejez. Entonces, muchas de esas empresas se han sostenido de esa manera. Entonces empieza Enron a recibir todo ese tipo de inversiones, y cuando yo veo que la empresa está bien, pues yo le digo por lo menos a mi hermano, oiga viejo, meta, si tiene platica por ahí que le sobre, inviértala en Enron, que esos manes van creciendo. Mire nomás, y le comienza a mostrar las gráficas, y su hermano comienza a ver que eso va creciendo. Ah, no, de una. Y entonces hay personas que hasta se endeudan para poder comprar acciones en Enron, y cuando esto quiebra, pues no solamente quebraron
los dueños de Enron, sino que se llevaron por delante todas esas empresas que hacían negocios con ellos, se llevaron por delante la firma de auditores y se llevaron por delante a todas esas personas que de buena fe habían creído en Enron. Pero todo eso se vio o se dio ese tipo de entramado financiero debido a que no habían unas buenas normas contables y además que todo eso estaba como muy enredado. Entonces, ese tipo de situaciones llevó a que el gobierno empezara a ponerle mucha más atención a la lectura de los estados financieros, a implementar las buenas prácticas contables que se estaban dando a nivel mundial, y eso lleva entonces a que de pronto se reduzca un poco esas malas prácticas que se desarrollan en las empresas. Pero con todo y eso, empresas, por ejemplo, como Sony, empresas como Mitsubishi, empresas como Nissan en Japón, ellos tenían otro tipo de prácticas, y era que la legislación japonesa le permitía a todas las empresas que si adquirían una obligación, por ejemplo, yo voy y le digo a Bebillas, oiga, necesito que me presten 1.000 millones de pesos. Ok, cuando Ave Villas me desembolsa esos 1.000 millones de pesos, ¿qué hacían las empresas? Reportaban esos 1.000 millones de pesos como un ingreso. Y obviamente eso hacía ver mucho más atractivo el balance de una organización. Entonces, cuando yo empiezo a ver ese tipo de volúmenes de ingresos que empiezan a tener todo este tipo de empresas, pues eso lo que hace es que lo que me indica es que me estaban era maquillando los estados financieros. ¿Para qué? Para hacer que el precio de la acción suba y poder captar más recursos del público. ¿Ok? Entonces, todo eso también, digamos que muchas de esas malas prácticas venían acolitadas por legislación de cada uno de esos países. Por eso es que se ve la necesidad de tener un estamento único a nivel mundial que sea el que se encargue de emitir unas normas contables y unas normas de información financiera que sean confiables y que se puedan implementar de una manera fácil, o si no es de una manera fácil, pues que de pronto no les duela tanto a los países poderlas implementar, y de esta manera la información que se presente por medio de esos estados financieros sea una información confiable, sea una información transparente y sobre todo que sea comparable. ¿Ok? Entonces, digamos que a raíz de todos esos escándalos, de todas esas situaciones que se venían dando en las empresas, es que se ve la necesidad de empezar a desarrollar un sistema que sea mucho más confiable. Y digamos que para que se reconozca y se pueda representar como cada uno de esos elementos en los estados financieros, las partidas deben tener la posibilidad de generar la entrada o la salida de beneficios económicos a la empresa, además de tener un valor que haya sido medido con fiabilidad. Es decir, yo no puedo tener de la noche a la mañana mostrar en mis estados financieros un ingreso de 1.000 millones de pesos, pero ¿de dónde? O sea, ¿cómo entró ese dinero? ¿Cuál es qué salió de su empresa para haber tenido esa entrada de dinero tan fuerte? ¿Qué hizo? ¿Mm? Entonces, por eso es que también todo esto ha venido fortaleciéndose gracias a las NIF. Por un lado, las normas de los diferentes países también han ido evolucionando a la par con todo lo que ha traído los estándares internacionales. Entonces, vemos cómo todo el tema de revisoría fiscal y de auditoría externa se ha ido fortaleciendo gracias a que los gobiernos se han puesto a la par a combatir flagelos como todo lo que ha sido temas de lavado de activos, de financiación de actividades terroristas. ¿Por qué? Porque hoy en día todas las cifras deben estar muy bien justificadas en los estados financieros. Yo no puedo estar mostrando un ingreso de 1.000 millones sin estar diciendo de qué me tuve que haber desprendido para haber obtenido ese tipo de ingreso. Entonces, hoy en día las cosas son muy meticulosas. Hay entes especializados que hacen una lectura específica de los estados financieros y logran detectar ese tipo de cosas. ¿Ok? Pero eso se ha logrado gracias a la implementación de esos estándares de esos estándares internacionales en los diferentes países, y hace que de una u otra manera casi que todos estén muy normalizados en temas contables y financieros. Y eso es bueno. Eso es bueno porque evita ese tipo de delitos que se venían presentando con cierta frecuencia
anteriormente. Entonces, digamos que aquí, a nivel de los principios de reconocimiento, vamos a ver la visión general del nuevo modelo de reconocimiento de ingresos en términos de reconocimiento y medición. ¿Ok? Entonces tenemos acá, digamos que lo que tiene que ver con el reconocimiento, hay que cumplir dos pasos. El primero de ellos es identificar el contrato con el cliente. Y el segundo es identificar las obligaciones separadas del contrato. Entonces, identificar el contrato con el cliente me lleva a poder determinar si lo que yo voy a hacer es una compra o si yo lo que voy a hacer es una venta o voy a hacer un arriendo. Es decir, voy a identificar bien cuáles son los componentes de ese contrato. Y aparte, paso seguido, después de haber identificado todos los componentes del contrato, paso a identificar las obligaciones separadas del contrato. ¿Qué debo yo cumplir y a qué se está comprometiendo la otra contraparte del contrato? Entonces, con esos dos componentes yo puedo hacer reconocimiento de la transacción. Y aparte de eso, no solamente me puedo quedar con el reconocimiento, sino que yo tengo que medir esa transacción que estoy haciendo. Y para medir esa transacción, yo debo cumplir tres pasos. El primer paso de la medición es determinar el precio de la transacción. Una vez ya lo he determinado, entonces yo entro y miro y distribuyo el precio de la transacción entre las obligaciones del contrato y luego sí entro a contabilizar los ingresos a medida que la entidad satisface sus obligaciones. ¿Ok? Entonces digamos que es todo un proceso secuencial que se debe dar para que se cumplan esos dos principios, el de reconocimiento y el de medición. ¿Ok? Esto ocurre en todas las transacciones que se hacen bajo los estándares internacionales. Ahora, para hacer este reconocimiento existen unos requisitos. Digamos que esos requisitos se deben cumplir tres requisitos que son. El primero, el cumplimiento de la definición. Ese es el primer requisito para el reconocimiento y es que los elementos cumplan con la definición para poder ser reconocidos. El cumplimiento de la definición, digamos que debe cumplir con la relevancia a la información. ¿Por qué esa relevancia a la información? Porque los elementos tienen capacidad para influir en la estimación de los flujos de efectivo a futuro. ¿Okay? Ahora bien, esta condición no es suficiente. Es necesario que la información supere un doble análisis relacionado con la relevancia y con la fiabilidad. Y el segundo requisito es que los elementos se deben reconocer cuando la incertidumbre que rodea a los flujos de efectivo que se van a derivar está controlada en unos niveles aceptables por el usuario, de manera que esa consideración de esos flujos de efectivo sea relevante. ¿Ok? O sea, no me puede aparecer 1.000 millones de la nada porque yo tengo que justificar a qué se debió ese ingreso. Fueron ventas que hice y si fueron ventas, ¿qué fue lo que vendió? Y si vendió un producto, pues usted tuvo que haberlo elaborado. Entonces, ¿cuánto le costó producir ese producto? Entonces, todo tiene una justificación. Eso se debe cumplir al momento de esa medición. Y el último requisito es que debe ser posible obtener una medida del elemento. Es decir, la medición no tiene por qué ser exacta. La incertidumbre, digamos que forma parte del proceso de formulación de los estados financieros. Pero a la información se le exige que esté libre de error. Para evitarlo, pues digamos que se recurre en ocasiones a revelar información en las notas sobre los procesos para medir y en los casos ya muy extremos, con un rango muy amplio de mediciones probables, es más fidedigno revelar esas circunstancias en las notas que reconocer un valor singular altamente incierto. Entonces, bajo esa percepción, es bien importante tener en claro que cuando yo voy a hacer un reconocimiento, debo cumplir esos tres requisitos. Ahora, frente al tema de la incertidumbre puede estar orientada a tres aspectos. El primero de ellos puede estar esa incertidumbre referida a la existencia de los elementos, ¿sí? O en segunda instancia, esa incertidumbre puede estar referida a los flujos de efectivo que se van a derivar en forma de cobros o de pagos. O, en tercer lugar, esa incertidumbre puede estar referida a la medición de los elementos. Entonces vamos a entrar a ver qué es eso de la medición y cuál es el mecanismo
clave y fidedigno para poder hacer una buena medición. Entonces, digamos que ese principio de medición nos indica que la medición es el proceso de determinación de los importes monetarios por los que una entidad mide los activos, mide los pasivos, mide los ingresos y los gastos en sus estados financieros. ¿Sí? Dime. ¿Alguien tiene? Ay, gracias. Entonces, digamos que la medición involucra la selección de una base de medición. ¿Ok? No es a criterio mío, no es con base en lo que yo mido, debería costar ese bien. No, eso tiene una base de medición. ¿Ok? Ahora, en los estados financieros se emplean diferentes bases de medición con diferentes grados y con distintas combinaciones entre ellas. Tales bases o métodos pueden ser el costo histórico, el costo corriente, el valor realizable o de liquidación y el valor presente. Ahora, dependiendo el tipo de activo, dependiendo de lo que yo quiero medir, puede ser que la medida, bueno, digamos que hay dos criterios de medición, una medida inicial y una medida posterior. La medida inicial es cuando yo adquiero ese bien, entonces lo voy a comprar, entonces yo, por lo general, si se trata de propiedad, planta y equipo, voy a medirlo con base en el costo histórico. ¿Qué quiere decir el costo histórico? En el costo histórico yo voy a incluir no solamente el precio de haber adquirido ese bien, sino también esos otros costos en los que yo incurro para que ese bien empiece a funcionar de la manera adecuada. Por ejemplo, si yo adquiero, como propiedad, planta y equipo, adquiero una maquinaria y la traigo a Alemania, entonces, para haber comprado esa maquinaria, yo tuve que haber pagado, qué sé yo, 500.000 euros. Entonces, pagué los 500.000 euros, pero no quiere decir que ese sea el costo. ¿Por qué? Porque me falta traerla. Entonces, yo tengo que incluir en unos gastos de transporte para que llegue acá, ¿sí? Cuando llega a Colombia, yo voy a tener que pagar unos impuestos de nacionalización de esa mercancía. Voy a tener que pagar un transporte para que si digamos que llegó al puerto de Buenaventura, bueno, no tendría por qué llegar al puerto de Buenaventura porque si la traigo a Alemania, pues llega por el Atlántico, entonces llegó a Barranquilla, de Barranquilla la traigo hasta Bogotá, ahí incurrí en otros gastos, lo que fue los gastos de nacionalización, los gastos de transporte hasta Bogotá y tengo que dejarla instalada. Entonces, también voy a incurrir en esos gastos. ¿Ok? De pronto, tengo que mirar, ¿será que tengo que capacitar a los funcionarios que van a aprender a manejar esa máquina? ¿Qué debo hacer? Todo eso me conforma ese costo histórico. ¿Ok? Entonces, esa es la medición inicial. Esa medición inicial no es solamente los 500.000 euros que yo pagué por la compra de la maquinaria, sino que yo le voy a tener que sumar todas esas, llamémosle arandelas, en las que yo incurrí para poder hacer que esa máquina esté en donde yo la necesito y funcionando. ¿Ok? Entonces, eso, digamos que esa medición inicial la debo hacer a costo histórico. Pero la medición posterior, y recuerde que uno debe hacer medición posterior cuando cierra el periodo contable. Entonces, digamos que esa medición posterior, ahí yo tengo que hacer otro proceso de medición. Ya no lo voy a hacer al costo histórico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es que ahí ya no incurro en ese tipo de metodología. Ya la máquina está funcionando, yo tengo es que llevarla de pronto a tener en cuenta la depreciación que ha sufrido esa máquina y posiblemente ahí me funciona muchísimo mejor el valor razonable. Entonces yo digo, bueno, esa maquinaria, teniendo en cuenta la depreciación, el modelo, las características, ¿cuánto vale hoy en el mercado? Vale tanto. Entonces, ok, si yo de pronto la quiero vender, acudo a ese valor razonable. Si mi intención es cerrar el periodo contable, pues puedo utilizar el valor razonable o puedo utilizar el valor realizable o de liquidación o puedo utilizar el valor presente dependiendo el tipo de bien que quiera medir. ¿Ok? Entonces, digamos que el proceso de medición para esos elementos que integran el estado de situación financiera es un proceso de medición que es continuado en el tiempo mientras ese elemento esté bajo el control de la entidad. ¿Ok? De ahí que la medición tiene lugar en dos momentos. En el reconocimiento, denominado medición inicial, por ejemplo, en el ejemplo que les coloqué de la maquinaria, que lo vamos a medir al costo histórico, esa es mi medición inicial, ¿sí?
y al cierre de los estados financieros, y se conoce ese proceso como la medición posterior. Ahora, los elementos que han sido incorporados al estado de resultados se miden por referencia a la medición de los elementos del estado de situación financiera, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, básicamente, necesito que se queden con la imagen de que hay dos momentos de medición. Una, la medición inicial, cuando adquiero ese bien, y la otra, cuando voy a hacer el cierre del periodo contable o me desprendo de ese bien. ¿Listo? Entonces, existe una medición inicial y una medición posterior. Ahora, digamos que la elección de las bases de medición, entonces, si yo, ¿qué tipo de medición voy a utilizar? El costo histórico, el valor razonable, el valor neto realizable, etcétera, etcétera. La elección de esas bases de medición se realiza al nivel de cada norma concreta, ¿ok? En algunas ocasiones, esas bases de medición se dejan a juicio del contador. Bueno, en algunos documentos ustedes no van a encontrar que diga a juicio del contador, sino a juicio del preparador de la información. Entonces, digamos que en algunas ocasiones esa elección de esa base de medición se le deja a criterio de ese preparador de la información, y digamos que una medida alternativa, cuando la base de medición preferente no se puede obtener con suficiente fidelidad, es ahí cuando entra a jugar el juicio de ese preparador de la información. ¿Ok? Entonces, de pronto, yo traje una máquina muy sofisticada y solo existe esa en Colombia, pues va a ser muy difícil encontrar el valor razonable de esa maquinaria. Entonces, se le deja a criterio del contador o en concordancia con la administración para que ellos definan cuál va a ser el método que van a aplicar para hacer la medición posterior de ese tipo de activo. Básicamente, el emisor de las normas lo que hace es que selecciona las bases de medición que mejor le contribuyen a la consecución de las características cualitativas de la información, tanto las fundamentales como las de mejora. Entonces, digamos que ustedes van a encontrar que las decisiones sobre las bases de medición corresponden normalmente a el ente que está emitiendo la norma. Es decir, si es una NIF, pues la emite el IASB. Entonces, esas decisiones sobre las bases de medición corresponden normalmente al IASB en caso de las NIF. ¿Ok? En algunas ocasiones, el emisor, o sea, el IASB, exige analizar las circunstancias que rodean a la explotación de ese tipo de activo o a la forma de cancelación de ese pasivo para que esa persona que se encarga de preparar la información financiera pueda elegir la base de medición. ¿Ok? Entonces, digamos que en este aspecto, el IASB sí dice, mire, yo no conozco el objeto social de su empresa, yo no me las sé todas, entonces yo le doy las alternativas, usted tome la decisión cuál va a utilizar. ¿Ok? En ese aspecto, si lo deja a criterio de ese preparador de la información. Entonces, digamos que, por ejemplo, si un paquete de bonos, de títulos de instrumentos financieros, los bonos, esos bonos se cotizan en un mercado de valores, y ese bono es adquirido con la intención de obtener una utilidad ante, qué sé yo compro, digamos que uno puede comprar un instrumento financiero, o bien uno lo puede comprar para especular, ¿sí? Es decir, para buscar el mejor momento en el que yo lo puedo vender y voy a obtener la máxima utilidad. Eso se llama especulación. Entonces yo puedo comprar un título, un instrumento financiero, en este caso un bono, con esa perspectiva. Lo quiero vender en el mejor momento para obtener la mejor utilidad. Entonces lo compro con ánimo especulativo. Y eso no significa que eso sea una trampa o sea una mala acción. No, eso es perfectamente permitido. Pero yo también puedo comprar un instrumento financiero para tenerlo hasta el vencimiento del título. Entonces yo puedo decir, no, ese bono es un bono del Estado, entonces no importa, lo voy a ver como un ahorro y voy a comprarlo y al final del periodo que me pague los rendimientos más el capital y ya ese dinerito lo pongo a trabajar de otra manera. Entonces existen esos dos mecanismos. Entonces, básicamente, adquiero ese bono, lo compré en donde, en un mercado de valores. Entonces, me dirigí a un comisionista de bolsa. El comisionista de bolsa me dijo, mire, don Alexander, le tengo estos bonos, le tengo el bono del Estado de la República de Colombia, que está vendiéndolo a tal precio,
los intereses que está dando son tanto y está pagando eso tiene, aparte de los intereses, paga ay, ¿cómo se llama eso? Se me olvidó ahorita. Da paga como una cuota adicional, sea semestral o anual, ese tipo de título, y eso le permite, digamos que tener una mejor rentabilidad. Esos bonos estatales no pagan el mejor interés, ¿sí? Pero son muy seguros. Entonces, recuerden que hay una regla, que a mayor riesgo, mayor rentabilidad. A menor riesgo, menor rentabilidad. Entonces, esto, digamos que en el caso que les quiero plantear, haga de cuenta que vamos a comprar un paquete de bonos. Esos bonos los compramos en el mercado, ¿sí? Pero los compramos con la intención con una intención especulativa. Es decir, vamos a obtener una utilidad mayor en el momento en que veamos que es el momento más propicio para venderlos y obtener esa mejor utilidad. ¿Listo? Entonces, el criterio de medición que mejor nos va a permitir estimar los flujos de efectivo al cierre, digamos que al cierre del ejercicio, pues va a ser un valor corriente, ¿ok? Mientras que si esos mismos bonos que yo compré los adquiero en un modelo de negocio en donde espero hasta el final del vencimiento de los títulos para cobrar los intereses y el capital que invertí, pues posiblemente ahí el criterio de medición más adecuado para ese tipo de transacción va a ser el costo amortizado. Entonces, mire cómo dependiendo la utilidad que yo le voy a dar o la intención con la que yo adquiero un activo puede hacer que mi mecanismo de medición varíe. Si yo quiero comprar esos bonos con fines especulativos, el mejor criterio de medición que puedo utilizar es el valor corriente. Pero si yo compro esos bonos con el objetivo de cobrar los intereses y el capital al vencimiento de esos bonos, pues ahí el principio de medición que más se me ajusta a ese tipo de bienes va a ser el costo amortizado. Entonces, todo eso a lo que quiero llegar es a que hay cosas que exactamente se necesita el criterio de la persona que está preparando la información financiera. ¿Ok? Eso, digamos que no es a capricho del empresario, no es a capricho del contador, sino que en conjunto deben conocer qué, qué, qué servicio o qué utilidad es la que le van a dar a ese bien dentro de la empresa. Y con base en eso se elige cuál es el mejor mecanismo para hacer la medición tanto inicial como posterior de esos bienes. En ese orden de ideas, entonces tenemos acá, hagan de cuenta que esto es un plano cartesiano, en donde existe un grado de discreción para el preparador de la información. Entonces haga de cuenta usted que el contador le dijeron, mire, vamos a comprar unos bonos con fines especulativos. Y él dice, miércoles, y entonces, ¿ahora yo qué hago? ¿Cómo mido esos bonos? Entonces, digamos que lo primero que tiene que hacer él va a encontrar varias alternativas de medición. Una alternativa de medición puede ser una decisión a nivel de norma. Entonces él va y se remite a la norma y dice, ok, para medir ese tipo de títulos, yo, como es con fines especulativos, yo me puedo ir por el valor corriente, ¿sí? Él va a tener su criterio, su concepto, eso lo va a dejar documentado y con base en eso, él va a tomar una decisión a nivel de norma con una evaluación concreta del preparador en cada caso. Entonces, él se va a remitir a la norma cada vez que vaya a llegar o algún tipo de inversión que quiera hacer la gerencia en diferentes títulos, valores. ¿Ok? Entonces, lo primero es que él tome como criterio de decisión la norma. Y eso está bien. Ese es el mecanismo más sano. Es el primer mecanismo que deberíamos utilizar siempre en el caso que tengamos que hacer eso. ¿Y eso qué me va a permitir? Si yo lo hago atado a la norma, pues eso me va a dar un concepto de fidelidad, es decir, el criterio de medición que estoy implementando es fidedigno, es atado a la norma, entonces ahí no hay pierde, ¿ok? Por ejemplo, empleo el valor razonable en activos biológicos, salvo que no se pueda determinar.
Esa sería una de las características. Pero en el caso de los bonos, el mejor criterio en este momento es el valor corriente. ¿Por qué? Porque es una de las alternativas que me da la norma y segundo, me estoy ciñendo a la norma. Entonces yo no tengo ahí pierde. Como preparador de la información, ese es mi mejor criterio. ¿Ok? Entonces, ahí no solamente estoy tomando una decisión que va a derivar en términos de fidelidad, sino que también va a ser relevante. Es decir, va a tener un peso dentro del estado de situación financiera donde voy a reflejar esa inversión. Eso en el caso en que yo pueda hacer ese, es decir, me vaya por el camino de la norma. ¿Ok? Con relevancia, por ejemplo, podemos evaluar el modelo de negocios de los activos financieros, que es el caso que estamos mirando ahorita, la compra de los bonos con fines especulativos. ¿Listo? Ahora, la otra puede ser otro mecanismo, otra medición alternativa, diferente a la norma, puede ser la decisión discrecional del preparador. Pero esa decisión discrecional del preparador puede ser que se haya ido por el costo histórico, por el valor corriente, por el costo amortizado. Él va a tener que justificarlo y de pronto dar algo de explicación dentro de las notas a los estados financieros, pero esa decisión que tome ese preparador de la información tiene que ir netamente atada a temas de fidelidad. Es decir, que esa decisión que él tomó es una decisión que cumple con el destino que le van a dar a ese tipo de inversión, que cumple con las características que quiere la gerencia y que además está siendo invertido en un tipo de título que en realidad es legal y ha sido emitido por una entidad financiera o una entidad, en este caso el Estado, que cumple con las condiciones que dictamina la norma internacional. Entonces, dése cuenta lo que pasa cuando se deja a criterio, cuando el estándar internacional le permite al preparador de la información tomar decisiones. Él puede ceñirse estrictamente a la norma, que es lo más aconsejable, pero siempre le deja un espacio para que él pueda tomar una decisión. ¿Con base en qué? Pues digamos que la norma no se la sabe todas. La norma, estos son estándares que se hacen a nivel mundial. Puede ser que en algún país las cosas se manejen de una manera diferente y ahí es en donde cabe ese espacio pequeñito que deja el estándar internacional para que el preparador de la información pueda tener un margen para una toma de decisiones. Y aquí, pues digamos que se le permite eso, pero esa decisión debe cumplir con unos criterios que en realidad estén acordes con el estándar internacional. Entonces, en ese orden de ideas, vienen lo que son los famosos criterios de medición. Aquí me falta. La falta de fidelidad de la medida puede eliminar una de las alternativas. Por ejemplo, el modelo del valor razonable en propiedades de inversión. Entonces, digamos que no es una mala decisión. No es que la norma cubra todas las necesidades que tenga una organización. Es muy difícil que el estándar internacional aplique al 100% en todos los casos que se le pueden llegar a presentar a una empresa. Siempre debe haber un margen para que el contador o el preparador de la información tenga que tomar una decisión con base en el mercado en el que se mueve la empresa, con base en las normas propias del país en donde se están realizando ese tipo de negocios. Entonces se maneja ese nivel de juicio y se le da esa confianza para que ese preparador de la información pueda tomar esas decisiones. Aparte de eso, viene lo que es los criterios de medición. Entonces, digamos que los criterios de medición se agrupan en dos categorías. Existen unos criterios de costo histórico y existen unos criterios de valor corriente. ¿Listo? Los criterios de costo histórico se fundamentan básicamente en el precio de una transacción pasada, mientras que los criterios de valor corriente utilizan la información que reflejan las condiciones actuales. ¿Ok? Entonces, aquí en la diapositiva estamos mostrando lo siguiente. Bueno, lo primero es que existen unas medidas de valor. Existen dos tipos de medidas de valor. Las primeras basadas en el costo histórico y las segundas basadas en valores corrientes. Entonces les decía que los criterios de costo histórico básicamente se fundamentan en el precio de una transacción pasada. ¿Ok?
Entonces, aquí en las medidas de valor que se basan en el costo histórico, obviamente tenemos el costo histórico, ¿sí? Pero también existen las medidas de valor basadas en valores corrientes que básicamente utilizan la información que reflejan las condiciones actuales. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos el costo corriente, el valor realizable neto, y en la mitad de ellos dos está el famoso valor presente. Entonces, digamos que aquí, en esta diapositiva, muestra la clasificación de los criterios de medición y básicamente en el marco conceptual ha sido superado por la normativa que se ha emitido con posterioridad al marco conceptual. Entonces, digamos que el uso de valores corrientes básicamente hizo o dio origen a la NIF 13 sobre el valor razonable para poder dotar de conceptos homogéneos, de conceptos similares cuando se utiliza en las normas. Entonces, tenemos acá lo que es la medida de valor que se está basando en valores corrientes y de esa se desprende el costo corriente y el valor realizable neto. Estos criterios, digamos que aquí en la mitad de estos se desprende el valor presente y ese valor presente, cuando se habla de términos históricos, hace referencia a lo que es el costo amortizado. Entonces, básicamente, hasta aquí se tienen como esos brazos que se desprenden de cada una de las medidas, de los dos criterios de medida de valor que se tienen, basadas en el costo histórico o basadas en valores corrientes. Pero cuando surge el valor presente me deriva en temas de valor razonable y en temas de valor en uso. En temas de valor razonable, pues son estimaciones del mercado, tal y como les decía, cuando yo quiero vender un terreno, pues yo lo que hago es primero me remito a un perito, que se supone la persona que está preparada, que es la persona que cuenta con las credenciales, que lo acreditan como esa autoridad en temas de mediciones para poder darle el costo que tiene un bien en un momento específico. Y esa persona me va a decir, mire, ese terreno que usted quiere vender a hoy vale tanto. Entonces yo sobre eso lo voy a vender. ¿Ok? Eso es el valor razonable, esa estimación que existe en el mercado de un bien. Pero existe otra que se desprende del valor presente, que es el valor en uso, y hace referencia a las estimaciones específicas en la entidad. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo un telescopio, que no existe un mercado dentro del país, no tengo un criterio para poder utilizar como el valor razonable, entonces yo simplemente tomo el valor en uso, que es esa estimación específica de la empresa, y le coloco el precio. Lo tengo que justificar, lo tengo que dejar documentado en caso que requieran algún tipo de desglose de la información, ahí lo voy a tener como contador. ¿Listo? Entonces, básicamente, esto me va a representar unas tasas de descuento y unos flujos en efectivo, unos flujos de efectivo corrientes. Eso es lo que hace este valor presente, me trae estas condiciones, esas tasas de descuento y flujos de efectivo corrientes, y básicamente, como este valor presente, se desprende este valor razonable y este valor en uso. Entonces, digamos que estas medidas que están basadas acá en el costo histórico, estas medidas reflejan el precio de la transacción del momento en el cual adquirimos el bien, ¿ok? Del momento en el cual empezamos nosotros como ente a controlar ese recurso, ¿ok? Eso en el caso de los activos. O de pronto, cuando asumimos la obligación en el caso de estar hablando de un pasivo. Cuando se entregan activos no monetarios, el costo histórico es el valor razonable de ese elemento que hemos entregado. Entonces, el modelo del costo histórico también refleja el consumo de los recursos, ese desgaste de esos bienes. ¿Ok? Por otra parte, estas medidas que están basadas en valores corrientes, digamos que las medidas a valor corriente que están incluidas dentro del marco conceptual son el costo corriente o el valor realizable neto. ¿Listo? Este valor realizable neto lo vamos a ver cuando entremos a todo el tema de inventarios. ¿Listo? Entonces, digamos que este costo corriente es una medida que ha sido definida como un valor de mercado de entrada con un significado equivalente a un costo de reposición y digamos que tiene una escasa acogida en la normativa. Por ejemplo,
ese costo corriente se utiliza como medida del valor de recuperación de los inventarios de materias primas, ¿sí? Ahora, en su lugar, este valor realizable neto, digamos que antes de hablar de este valor realizable neto, hablemos del valor razonable, pero visto bajo esta óptica de las medidas de valor basadas en valores corrientes. Digamos que ese valor razonable es uno similar, pero es entendido como un valor de salida, ¿ok? Cuando yo me desprendo de ese bien, cuando yo me voy a desprender de ese artículo, yo acudo a este valor razonable. ¿Listo? Entonces, cuando son medidas de valor basadas en valores corrientes, la medición inicial yo la puedo hacer con costo corriente o con valor realizable neto, pero si me desprendo de ellos, lo voy a hacer con base en el valor razonable. ¿Ok? Ahora, digamos que con la NIF 13, que está aquí en referenciada, esta NIF número 13, el concepto de este valor razonable podría haber sido identificado con ese costo corriente. ¿Por qué? Porque en esa norma digamos que se iguala para toda la normativa con unas muy limitadas excepciones como un valor de salida. Mientras que este valor realizable neto es el precio que obtendría una empresa por un elemento menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para poder llevar a cabo la venta. Esto puede ofrecer unos resultados muy similares también al valor razonable. ¿Ok? Entonces, este valor realizable neto, básicamente lo vamos a ver en inventarios cuando empecemos a ver todo el tema de deterioro. ¿Ok? Entonces, ahí va a entrar a salir, va a salir a relucir el tema del valor realizable neto, pero lo vamos a ver con ejemplos. Aquí esto es mucha teoría lo que estamos viendo acá, pero es básicamente para poder abordar con más confianza lo que se nos viene de aquí en adelante. ¿Listo? Entonces, básicamente, los modelos de valor corriente, estos modelos basados en valores corrientes, son más apropiados para actividades en los que la rentabilidad depende en gran medida de los recursos que tiene controlados una empresa y que han sido reconocidos dentro del estado de situación financiera. Y las mediciones a valores corrientes son, digamos que tienen un marcado carácter predictivo en los modelos de negocio que son basados en financiar a terceros, bien con fondos o bien con estructura productiva a través de su arrendamiento, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que la determinación de este valor razonable, digamos que el valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha en la que estamos realizando esa medición. Así lo dice la norma. Entonces, digamos que esta definición presenta 4 elementos bien importantes. Por un lado, el elemento objeto de la medición, que es un título valor, es un terreno, es un edificio, es una maquinaria. Entonces, identifico el elemento que está siendo objeto de esa medición. Por otra parte, la transacción sobre la cual se va a medir el valor razonable. Y en tercer lugar, los participantes en el mercado. Y por último, el precio. Esos son los 4 elementos que intervienen en el proceso de medición cuando estoy utilizando el valor razonable. Y en este valor razonable, digamos que hay 2 ideas esenciales en el concepto de valor razonable. Y es que el valor razonable es un precio de salida. Cuando yo quiero vender algo, utilizo el valor razonable y se determina desde la perspectiva de los participantes del mercado y no desde la situación de la entidad. Es decir, yo no puedo decir, ay, voy a vender este vehículo, pero este vehículo, imagínense que un vehículo de este modelo, con estas características, en el mercado, usted lo consigue en 30 millones. Pero yo se lo vendo en 50 porque es que este vehículo ha venido de generación en generación. Este vehículo yo lo he cuidado mucho, si usted se da cuenta solamente tiene 15.000 kilómetros. Este vehículo yo no lo he sacado de la ciudad. Entonces le comienzo yo a dar unas características que, perdón, que de pronto para mí tienen un valor significativo, pero yo no se lo puedo
agregar al bien simplemente porque para mí tiene un valor sentimental, ¿ok? Entonces, para eso existe ese valor razonable. Es ese valor que me da a mí una tranquilidad como vendedor, porque sé que ese es el precio que existe en el mercado para ese bien, y me da también la tranquilidad en el caso que yo fuera un comprador. ¿Por qué? Porque sé que no me van a cobrar de más, porque es el valor del mercado. Entonces, desde esa perspectiva, ese valor razonable eh, genera esa confianza, ¿ok? Entonces, ese valor razonable se determina desde la perspectiva de los participantes del mercado y no desde la situación o desde el criterio que quiere utilizar la entidad. Entonces, básicamente, estas son medidas que se pueden determinar de manera similar, pero desde la perspectiva de la empresa, y son el valor realizable neto o el valor en uso. Y aquí viene algo, y es que las críticas al valor razonable, como gasolina que incendió el fuego en los mercados, no se han visto soportados por la investigación científica. Es decir, hay personas que critican el valor razonable y dicen que eso no es bueno, que no es sano para el estándar internacional, pero básicamente no hay algo que lo sustente con evidencia científica que permita decir, sí, en efecto el valor razonable es malo. Básicamente el valor razonable como criterio ayuda en determinadas industrias a determinar a tiempo los problemas, ofrece transparencia a la información. El presidente Elías B. sitúa el debate en uno más general de inversión a corto plazo versus inversión a largo plazo. Es como el presidente justifica la existencia del valor razonable dentro del estándar internacional. Pero básicamente aquí lo que quiero que se queden, con el concepto que quiero que se queden finalmente es que el valor razonable, si bien es una estimación del mercado, básicamente el valor razonable lo voy a utilizar cuando yo me quiero desprender de un bien. ¿Listo? Ahora, digamos que hay la NIF número 13 dice o indica unos pasos a seguir para efectuar la medición a valor razonable. Entonces, digamos que el primer paso nos indica que el activo o el pasivo concreto que es objeto de la medición lo tengo que identificar perfectamente. ¿Ok? Digamos que ese activo o ese pasivo que está siendo objeto de esa medición puede ser un elemento individual o puede ser un conjunto de elementos. Dependiendo de cuál sea la unidad de cuenta a efectos de reconocimiento y previsto por la norma correspondiente. Entonces, por ejemplo, la determinación del valor razonable de una propiedad de inversión que se encuentra en alquiler debe considerar los flujos contratados a la hora de estimar los flujos de efectivo totales. ¿Por qué? Porque el activo presenta una restricción, que es la imposibilidad de generar otros flujos de efectivo durante ese periodo. ¿Por qué? Porque lo voy a vender. ¿Ok? Entonces, es importante hacer notar que la restricción debe afectar al elemento y no a la entidad. ¿Listo? El otro aspecto o el otro paso que hay que seguir es la premisa de valoración en el caso de activos no financieros. ¿Qué quiere decir esto? Que los instrumentos financieros tienen establecidos contractualmente los flujos de efectivo que van a generar, por lo que digamos que la premisa de valoración viene determinada por esas características. ¿Ok? Entonces la premisa de valoración se determina desde la perspectiva de los participantes en el mercado, dado que ese valor razonable no es una medición específica de la entidad, es lo que es, digamos, el comportamiento que tiene ese tipo de instrumento financiero en el mercado. Entonces, por ejemplo, una entidad desea medir el valor de una fábrica. Entonces, digamos que el suelo sobre el que se asienta esa fábrica puede tener diferentes usos. Los participantes en el mercado lo valoran de manera diferente considerando los posibles usos. Unos lo catalogan como si fuera un uso industrial, y si fuera ese uso industrial, que es, digamos, el ejemplo que quiero tocar, ese terreno se le está dando un uso industrial, entonces lo valoran en 500, pongámosle 500 pesos. Si fuera residencial, el que ofrece un retorno superior una vez descontados los costos de demolición de la fábrica,
lo valoran en 1.500. Entonces, note la diferencia. Dependiendo del uso que le van a dar a ese terreno, también va a variar el precio en el que lo vamos a vender, ¿ok? Digamos que el máximo, y esto ya como una opinión, el máximo y el mejor uso del conjunto es el precio que se obtiene dándole un uso residencial, porque es el que mejor me paga, ¿sí? Si yo le doy un uso industrial, va a quedar valorado en 500 pesos, pero si yo demuelo esa industria que está ahí ocupándome ese terreno y decido construir un conjunto residencial, lo voy a valorar en 1.500, es decir, lo estoy valorando 3 veces su valor si fuera industrial. Entonces, bajo esa premisa, el máximo y el mejor uso del conjunto es el precio que se obtiene dándole un uso residencial. Eh, Obviamente, pues se va a tener que descontarle los costos de demolición y todo ese tipo de cosas, pero con todo y eso, sigue siendo el mejor precio dándole un uso residencial, ¿ok? En esta premisa de valoración implica que el terreno vale 1.500 y la factoría vale cero. O sea, la industria vale cero, ¿sí? Entonces, en ese tipo de casos, digamos que el IASB, ¿qué hace? El IASB considera que es más relevante esta información que haber ofrecido la información según el uso actual de la entidad. Pero también se puede dar otra interpretación, y es que la entidad debe revelar en las notas a los estados financieros ese hecho y por qué no está utilizando el activo según su máximo y su mejor uso. Entonces, eso también debe quedar reflejado dentro de las notas a los estados financieros para suministrarle más información a las personas que van a hacerle lectura a ese estado financiero. ¿Ok? El otro aspecto es el mercado principal. Eh, ¿Qué es eso del mercado principal? Digamos que la medición a valor razonable debe considerar el mercado en el cual se está negociando el elemento. Entonces, de los diferentes mercados, se utiliza el mercado principal al que tenga acceso la entidad para determinar el precio. Entonces, si yo quiero vender un vehículo, pues posiblemente yo puedo tomar como criterio de medición la revista Motor, ¿sí? Entonces yo puedo, en principio puedo tomar ese criterio y digo, ok, lo que diga la revista Motor, a eso me someto. Entonces la revista Motor dice, sí, mire, yo determino el precio. Ellos tienen unos criterios y unos criterios que son válidos, ¿sí? Incluso esa revista Motor ha llevado a la quiebra a muchas personas cuando quieren vender un vehículo. ¿Por qué? Porque el criterio que ellos utilizan en muchas ocasiones no contempla las mejoras que le han hecho las personas a esos vehículos. Entonces, digamos que en ese punto son situaciones que le juegan en contra a las personas que tienen ese tipo de bien. Pero en este caso, yo puedo decir, ok, en principio me voy con lo que diga la revista Motor, pero yo podría después decir, mire, encontré un mercado que es mucho más benéfico para mí y lo voy a utilizar. ¿Cuál es el mercado? No, es que me voy ¿dónde es que venden? En Álamos. Están todos los vehículos. Álamos es un barrio acá en Bogotá que se caracteriza porque los fines de semana hay unos terrenos específicos en donde personas que quieren vender sus vehículos y personas que quieren comprar vehículos usados se dirigen a ese sector y hacen los negocios allá. Entonces yo puedo decir, sí, el mercado principal en este caso es Álamos. ¿Por qué? Porque es que yo busqué el mismo vehículo con las mismas características del mismo modelo y lo coticé a diferentes vendedores y dije que el precio era el promedio de lo que ellos me dijeran. Pues ese mercado no es tan bueno. Ese no puede ser el mercado principal. ¿Por qué? Porque ahí están vendiendo los vehículos sin ningún criterio, bueno, sí hay un criterio y es el criterio personal del vendedor. Y ese no es el mejor criterio. Entonces, ese no puede ser el mercado principal. Yo puedo cometer una equivocación. Y aparte, no hay nadie que me lo justifique, ¿sí? No me queda una evidencia en donde llegue algún tipo de visita de algún ente regulador y me diga, ¿con base en qué usted determinó el precio de ese bien? No, si es que yo fui a Álamos y allá saqué el promedio y ese fue el que utilicé. No, eso no es válido. Entonces, el mercado principal es básicamente el que tiene un volumen mayor de negociación de ese activo o de ese pasivo que se está negociando en ese momento. Ahora, en ausencia de un claro mercado principal, ¿qué se hace? Pues se puede emplear el mercado más ventajoso, pero que sea algo verificable, algo que sea confiable y no, por ejemplo, irme a Álamos a
utilizar como criterio el criterio de los vendedores, ¿ok? En cualquiera de esos casos, sea que el mercado principal que estoy utilizando es el que tiene un mayor volumen de negociación de ese tipo de activos o me estoy yendo al mercado más ventajoso, en ambos casos se determina desde la perspectiva de los participantes del mercado, ¿ok? Y el cuarto paso, que son las técnicas de valoración adecuadas, incluida la calidad de los datos utilizados. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez se ha determinado el objeto de la medición, las premisas, si fuese procedente, y el mercado en el cual se está negociando, es preciso determinar la técnica de medición. No puede ser, si es que, por qué lo está vendiendo en 30 millones? Ah, no, creo que ese es el precio más adecuado y es que necesito cubrir una deuda que tengo y necesito esos 30 millones. No, pues esa no, eso no es una un buen criterio de medición, ¿sí? Entonces, digamos que eso es perfectamente debatible. Para evitar ese tipo de cosas, digamos que existen tres enfoques para tener esa técnica de valoración y los datos. La primera es el mercado, la segunda es la técnica o el enfoque del costo y la tercera el enfoque de ingreso. Entonces, digamos que bajo esos tres enfoques, la entidad debe emplear el enfoque que maximice el empleo de datos relevantes observables sobre los no observables, ¿ok? Entonces, esas mediciones observables están menos sujetas a sesgo, o sea, menos sujetas a que yo caiga en un error, por lo que son, digamos que son más fidedignas, porque hay una serie de datos históricos que me permiten tomar una mejor decisión. Eh, la entidad, digamos que puede utilizar varias técnicas de medición para finalmente tomar la decisión por el resultado más razonable, ¿ok? Entonces, digamos que hasta aquí. Bueno, este es un resumen de los criterios de medición, dependiendo del tipo de activo o de pasivo. Entonces aquí tenemos la propiedad, planta y equipo. Voy a leer solamente este. Propiedad, planta y equipo. Entonces esa propiedad, planta y equipo se rige por la norma, por la NIC 16. Su medición inicial es el costo. Eh, Esto desde la óptica de las NIF plenas, ¿sí? Su medición posterior es el modelo de costo o el modelo de revaluación. De esto vamos a hacer ejercicios cuando lleguemos a propiedad, planta y equipo. Y su medición de balance de apertura es el valor razonable. ¿Ok? Para las NIF pymes no se permite el modelo de revaluación. Aquí no aplica para propiedad, planta y equipo. En NIF pymes no aplica el modelo de revaluación. Y en la contabilidad antigua, en Colgap, la que estaba regida por el decreto 2649, esa propiedad, planta y equipo se medía al valor de realización, al valor actual o al valor presente. Cualquiera de esos tres se utilizaba. Entonces aquí en esta tablita usted va a encontrar cuáles son los criterios tanto de medición inicial como de medición posterior en NIF plenas, en NIF pymes y cómo se hacía en la contabilidad antigua. Es una buena tabla, le va a servir muchísimo. Yo le voy a subir no solamente el video de esta presentación, sino también esta presentación para que tenga acceso a esta tabla y pueda pueda hacer una mejor lectura de los diferentes criterios que se utilizan dependiendo del tipo de activo o pasivo que queremos medir. ¿Listo? Ahora. El principio de medición según las NIF, entonces, digamos que se inicia con un valor o costo histórico, que ese valor o costo histórico me incluye o contempla lo que es el precio de la transacción y los costos de la transacción. ¿Qué quiere decir eso? Enfóquese en el ejemplo que le coloqué cuando dijimos que habíamos comprado una máquina en Alemania que nos costó 500.000 euros y la trajimos a Colombia. Entonces, el precio de la transacción fueron esos 500.000 euros, pero los costos de la transacción fueron esos otros costos en los que yo incurrí para poner la máquina en funcionamiento. ¿Ok? Entonces, este precio de la transacción, esos 500.000 euros que yo pagué, básicamente se convierten en el valor razonable y ese valor razonable tiene tres componentes: el enfoque de mercado, el enfoque de costo o el enfoque de ingreso. Bajo esos criterios yo voy a medir este valor razonable. ¿Ok? ¿Por qué tenemos esos dos tipos de medida? Porque cuando yo adquirí la maquinaria, la medí inicialmente al costo histórico. Entonces contemplé estos dos precios. Bueno, el precio de la transacción y los costos de la transacción. Pero si yo quiero hacer la medición posterior de ese bien
de ese activo que compré en $500.000 y que lo tengo en libros en 850.000, porque no solamente fue el valor que pagué por la maquinaria, sino todos los otros costos en que incurrí. Cuando yo decía hacerle la medición posterior, cuando voy a hacer el cierre contable, lo voy a medir con base en ese precio de transacción. Voy a medir ese valor razonable y voy a utilizar cualquiera de estos tres enfoques: el de mercado, el de costo o el de ingreso. Todo esto lo vamos a ver con ejemplos. ¿Listo? Existe también una jerarquía del valor razonable. Digamos que hay tres momentos, bueno, tres momentos no, sino tres niveles. El nivel 1 de ese valor razonable me indica que los datos de entrada plenamente observables, por ejemplo, precios no ajustados cotizados en un mercado activo para activos y pasivos idénticos que la entidad pueda valorar a la fecha de medición. Digamos que esto es el más confiable, puesto que no puede ser manipulado por quien lo aplica, simplemente se basa en los parámetros del mercado. Ese es el nivel de jerarquía mucho más confiable, el nivel de jerarquía que deberíamos utilizar todos, ¿ok? Es decir, que contemos con unos datos de entrada que vengan de un mercado en donde converjan muchos compradores y muchos vendedores. Ese es el nivel de jerarquía más aceptable. ¿Por qué? Porque ahí eso me indica que el precio es menos manipulado. ¿Ok? Pero existe un nivel 2, en donde los datos de entrada son diferentes a los precios cotizados dentro del nivel 1, ¿sí? Y que son directa o indirectamente observables. Por ejemplo, un flujo de caja descontado utilizando la tasa oficial. Pues esto uno dirá, bueno, pero viene de un estado financiero, es una cifra que de pronto ha surtido algún proceso, pero si no lo surtió y simplemente aparece ahí porque lo quisieron colocar, entonces digamos que eso no nos da un buen nivel de confianza. Pero se puede llegar a utilizar, sobre todo en temas en donde ese tipo de artículos no tienen un mercado común o no tienen un mercado amplio en el cual yo pueda hacer datos de observación para poder tener la confianza de un precio estándar. ¿Ok? Y el nivel 3, que es el menos indicado, son aquellos datos que no son observables. Por ejemplo, un flujo de caja descontado utilizando la tasa definida por el área de tesorería sobre la base de un modelo interno. Entonces, esto básicamente es un criterio que utilizó el preparador de la información y pues no lo conozco bien, de pronto no lo manejo y eso me va a dar desconfianza. Entonces, este nivel 3 es el menos confiable. ¿Por qué? Puesto que es potencialmente susceptible de ser manipulado por quien lo aplica. El preparador de la información pudo haber utilizado unos criterios que para mí no son válidos y eso puede sesgar el precio que me están dando. ¿Ok? Entonces, no son los más indicados, ni el nivel 2 ni el nivel 3, pero se pueden llegar a utilizar. ¿Por qué? Porque puede ser que el mercado sea muy cerrado. El mercado es en donde se manejase bien, puede ser un mercado que no sea muy común o puede ser un producto que no es muy manejado dentro de la economía, dentro de la economía del país, y eso puede hacer que no haya un buen criterio para eso. Entonces voy a tener que ir pasando de nivel en nivel hasta llegar a aquel nivel en el que yo me sienta más confiado, en el que de pronto, a sabiendas que no tengo muchos criterios para comparar, pues de pronto puede ser que una vez me expliquen este flujo de caja descontado utilizando la tasa definida por el área de tesorería sobre la base de un modelo interno, pues de pronto me convencen y digo, ok, a ese me le apunto. Pero lo ideal es quedarnos en el nivel 1, ¿ok? En donde haya un buen mercado, en donde hayan muchos datos para poder comparar la información entre los diferentes compradores y vendedores. Ese precio es el menos manipulado. Y aquí entonces, toda esa carreta que hemos hablado ahorita, la vamos a aplicar en un caso práctico. Entonces, por ejemplo, vamos a tener unas inversiones disponibles para la venta que son medidas a valor razonable. Entonces, el caso dice lo siguiente: la empresa Inversiones UBSA adquiere el 2 de enero del 2018 2.500 acciones que van a estar disponibles para la venta y las compramos a 1.000 pesos cada una, siendo los gastos de compra 270.000 pesos. ¿Ok? ¿Cómo funciona un mercado de acciones? Entonces, no significa que yo entro a la bolsa de valores y compro acciones y me meto allá a sudar en medio donde están todos esos corredores de bolsa. No, yo lo que hago es que me dirijo a un comisionista de bolsa
y le digo, hágame un favor, señor, eso es una oficina específica. Yo voy y le digo, mire, yo quiero comprar unas acciones, entonces, ¿cuáles me recomienda? Ah, sí, mire, ahorita las acciones que mejor se están vendiendo son las de Amazon. Ok. Ah, bueno, ¿cómo están las acciones? Están a 1.000 pesos cada una. Ok. Listo, entonces, o sea, yo tengo que pagar 2.500.000. No, es que esa intermediación que yo estoy haciendo como comisionista de bolsa, yo cobro por unos gastos en los que yo voy a incurrir y eso vale 270.000 pesos. Entonces, esos son gastos que me inflan el precio de la inversión. ¿Ok? Entonces, compré 2.500 acciones a 1.000 pesos cada una, significa que el monto de mi inversión fue 2.500.000, pero le tengo que sumar estos 270.000 porque fueron costos de transacción en los que incurrí para poder adquirir esas 2.500 acciones. ¿Ok? Entonces, pues hasta ahí, claro el ejercicio, pero el ejercicio me dice, el valor razonable al 31 de diciembre de 2018, es decir, si las compré el 2 de enero, al final del periodo contable me dice que el valor razonable de esas acciones fue de 3.250.320 pesos. Y el 31 de julio de 2019, yo esas acciones las vendí por 3.630.500. Entonces, fue una muy buena inversión, ¿sí? Pero ahora el tema es, ¿cómo determino el costo de adquisición? ¿Cómo determino el valor razonable a diciembre 31 de 2018 y cómo lo contabilizo? ¿Cómo determino la utilidad de la venta de inversiones? Y cómo voy a hacer los asientos contables. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, lo primero es, esa empresa, Inversiones UBSA, adquirimos esas acciones el 2 de enero del 2018, adquirimos 2.500 acciones a 1.000 pesos cada una con unos costos de transacción de 270.000 pesos. Tenemos que determinar en principio el costo de adquisición. ¿Cuánto fue lo que yo pagué en total para poder adquirir esas acciones el 2 de enero de 2018? Entonces, multiplico las 2.500 acciones por el precio de venta, que fue 1.000 pesos cada una, más los 270.000 pesos. ¿Listo? ¿Por qué lo tengo que sumar? Porque si yo no pago estos 270.000 pesos, yo no puedo adquirir las acciones. Entonces, esto va a ser un mayor valor de mi transacción. Entonces, en total, el costo de adquisición de esas 1.000 acciones no son 2.500.000, un resultado de multiplicar estos 2.500 por estos 1.000, sino que yo le tengo que sumar estos 270.000. Entonces, el total de la transacción fue 2.770.000 pesos. ¿Ok? Ese fue mi costo de adquisición, mi medición inicial. Así lo debo registrar en libros. ¿Listo? Segundo me dice, determine el valor razonable al 31 de diciembre de 2018. A 31 de diciembre me dice el ejercicio que esas acciones costaban 3.250.320. Ah, bueno, entonces yo digo 2.500 acciones que compré a 1.000 pesos más los 270 más la diferencia de tener estos 3.250.000 menos los 2.770.000 que invertí, me va a generar una utilidad de 480.320. Eso me da en total los 3.250.320 que es la medición a valor final del periodo del 2018. ¿Ok? Entonces, este es el valor al que yo voy a contabilizar a valor razonable esas acciones que compré el 2 de enero, pero que a 31 de diciembre no valen 2.770.000, sino que valen ahora 3.250.320. ¿Ok? Y luego me dice, determine la utilidad de la venta de las acciones porque usted el 31 de julio del año 2019 las vendió por 3.630.500. Entonces, ¿cómo queda eso? El valor final con el que yo vendí esas acciones, que fue 3.630.500, le voy a restar los costos en los que incurrí para adquirir esas acciones, que fueron 2.770.000 pesos. Eso me da 860.500 pesos. Esa fue la verdadera utilidad que obtuve por comprar esas acciones, esas 2.500 acciones a 1.000 pesos cada una y haberlas vendido año y medio después en 3.630.500. Entonces fue una utilidad de 860.500 pesos. Ahora, ¿cómo hago los registros contables? Entonces, lo primero es registrar la compra. Entonces, el activo financiero denominado inversiones me afecta la cuenta 120540, acciones en compañía hotelera, porque lo que hicimos fue comprar unas acciones de una compañía hotelera.
las compramos en 2.770.000. Y eso, pues, me genera de inmediato una cuenta por pagarle al comisionista de bolsa que me vendió esas acciones. Entonces, le genera una cuenta de cobro de 2.770.000. Luego, pago esa cuenta de cobro. Le cancelo la cuenta al comisionista de bolsa, la cuenta 238010 por 2.770.000 contra bancos, 2.770.000. Entonces, ya me quedó legalizada y contabilizada la adquisición el 2 de enero de 2018 de esas acciones. ¿Ok? Luego, tengo que hacer el cierre contable. Entonces, a 31 de diciembre, tomo esas acciones y digo, bueno, yo las compré en 2.770.000, pero el ejercicio me dice que a 31 de diciembre de 2018, esas acciones valen 3.250.320. Entonces, yo lo que debo hacer, no voy a registrar estos 3.250.320 el 31 de diciembre, sino que registro la diferencia entre 3.250.320 menos los 2.770.000. Eso me da lo que es esa revalorización de acciones por un valor de 480.320 contra, eso es una cuenta del activo, la 120540, lo llevo contra una cuenta denominada ingresos no operacionales, la 429595, otros, revalorización de acciones al crédito por 480.320. Y ahí ya me quedó medido a valor razonable ese instrumento financiero que adquirí el 2 de enero y que estoy haciendo el cierre contable el 31 de diciembre del 2018. Pero, aparte de eso, me dice que yo vendí las acciones el 31 de julio del siguiente año, del 2019. Entonces, tengo que cancelar esa transacción. Entonces, me dice el ejercicio que las vendí en 3.630.500, es decir, me entró al banco, a la cuenta 111005, el monto de 3.630.500 y yo tengo que empezar a cancelar esas acciones. Entonces, lo primero es irme a mirar cómo está la cuenta. La cuenta de las inversiones que arrancaron, digamos que en el 2018, el 31 de diciembre de 2018, mi medición final fue de esas acciones fue de 3.250.320. Para el 1 de enero de 2019, esa medición final del año anterior se convierte en mi medición inicial. Entonces, esa medición inicial de esas inversiones al 31 de julio de 2019 están avaluadas en 3.250.320. Como las vendí, me desprendo de ese valor. Entonces, va al crédito esas acciones de la compañía hotelera. ¿Qué obtuve yo? Tenía una revalorización de acciones por un valor de 480.320 y aparte de eso tuve unos ingresos no operacionales. Cuando vendí las acciones, tuve unos ingresos por 860.500. Entonces sumo las dos cifras, las dos columnas, y me da valores iguales, ¿ok? 4.110.820 al débito contra 4.110.820 al crédito, ¿ok? Entonces, nótese que son temas que, en principio, digamos que la teoría tiende a enredar un poquito. Uno como que dice, miércoles, este man de qué me está hablando, y el valor neto realizable, y el valor en uso, y como que uno empieza a confundirse, pero ya en la práctica, cuando uno utiliza el concepto, ya es mucho más fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mismo ejercicio nos muestra la dinámica y nos va indicando tácitamente cuál debería ser el mecanismo más preciso para hacer las respectivas mediciones, ¿ok? Mire, íbamos a salir temprano y casi que salimos a la hora indicada, 9:45 de la noche. No sé si de pronto tienen alguna inquietud al respecto, algo que quieran comentar. Muy enredado. Uy, sí, un poquito y bastante extenso, profe. Sí, pero no, tranquila, que ahorita, ya después de esta sesión, vienen ejercicios. Yo creo que el ejercicio, ¿cómo te pareció? ¿Fue más claro? Un poquito más claro, pero de todas formas, profe, es bastante complejo, profe. No, tranquila. Tranquila que esto aquí lo vamos llevando con calma. Entre todos vamos participando. Yo voy a desarrollar muchos ejercicios a lo largo de todo el curso. Entonces se van a dar cuenta que la dinámica en algunas ocasiones va a ser
la misma, ¿ok? Pero lo importante de la materia es que no nos vamos a quedar con una sola temática, no nos vamos a quedar analizando solamente el tema de instrumentos financieros o el tema de inventario, sino que vamos a navegar por la mayor cantidad de cuentas que existen en la contabilidad. Entonces vamos a entrar a mirar los inventarios, vamos a entrar a mirar instrumentos financieros. De pronto lo que más duro nos va a dar, porque vamos a tener que manejar algunas fórmulas. Y después vamos a abordar todo lo que tiene que ver con la propiedad, planta y equipo. Entonces se van a dar cuenta que el tema va a ser muy interesante y va a ser mucho más interesante en la medida en que nos metemos a hacer ejercicios. Cuéntame, Brian. Bien, profe, yo tengo una pregunta. Digamos, yo quiero comprar una casa para adecuarla como oficina o para hacer un edificio, digamos, es el caso. Pero la Brian, casa, bueno, el terreno, lo que le han hecho a la casa y todo eso, no quiero nada. Eso también, un perito también entraría a hacer un proceso de para realizar ay, Brian, se te escucha muy entrecortado, pero digamos que lo que logro entender, Profe, no se le entiende nada a Brian. sí, Brian, tienes problemas de comunicación, pero bueno, yo lo que logro entender Es es que más tu fácil que inquietud, escriba como en el chat, Brian. sí, pero lo que logro entenderte, sí, Brian, lo que logro entender de lo que logré captar es que me estás preguntando el tema para, digamos que tienes una casa y le has hecho unas adecuaciones y la quieres vender. ¿Es eso? Entonces, si es eso, el tema, digamos que eh, si tú lo que quieres es venderla como persona natural, pues digamos que tú miras el precio por el cual está valorada la casa, ¿sí? El avalúo catastral que hace el distrito por cada uno de los terrenos que están en la ciudad. Y aparte de eso, pues tú tomas ese base de ese avalúo como un criterio inicial, pero como tú le has hecho adecuaciones, como aparte la casa está al día, no tiene ningún tipo de avería ni nada de eso, todo ese tipo de cosas, digamos que le dan un valor comercial que difiere de ese valor del avalúo. Entonces, ¿qué pasa? Que tú como persona natural puedes vender esa casa y si el comprador opta por comprártela al precio que tú le estás pidiendo, digamos que la casa está valuada a hoy en, pongámosle, 200 millones de pesos y tú la quieres vender en 250 millones de pesos y encuentras el comprador que te paga esa casa, pues digamos que como no estás obligado a llevar contabilidad, tú la puedes vender, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que en el momento en que vas a declarar renta, te van a cobrar un impuesto por ganancia ocasional por la venta de esa casa. Entonces, digamos que ese va a ser un ejercicio que vamos a hacer también. ¿Cómo se calcula esa ganancia ocasional y cuánto sería lo que tendrías que pagarle al Estado por haber realizado ese tipo de transacción? ¿Ok? Hoy en día, el gobierno nacional, digamos que por ese tipo de transacciones, ellos cobran esa ganancia ocasional porque saben que uno no lo vende al precio del avalúo, sino que tiene un valor comercial porque uno le agrega más arandelas a ese precio. Diferente a si fueras una empresa o si llevaras contabilidad. Tú no podrías hacer ese tipo de cosas porque hay un estándar que es el que te somete a que debes tener unos criterios de medición que te encajonan o te encasillan a no salirte de ellos y a implementarlos. Entonces, tú vas a decir, ok, compré un terreno, compré una casa
que vale, según el avalúo catastral, está avaluada en 200 millones de pesos, pero yo quiero venderla hoy. Entonces, ¿qué es lo que uno debe hacer? Pues mirar en el mercado cuánto vale realmente esa casa y con base en ese valor, que sé que no va a ser los mismos 250 millones en que tú la quieres vender como persona natural, posiblemente está en unos 220 millones. Entonces, tú puedes tener ese soporte, ese va a ser tu valor razonable con el cual te vas a desprender de ese bien, pero sobre esa diferencia entre el catastral y ese valor comercial, van a cobrarte un impuesto por ganancia ocasional como persona jurídica. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, una es el criterio que uno utiliza como persona natural para hacer una venta, pero que al momento de registrar esa venta, cuando ya tú vas a hacer cambio cuando va uno a la notaría y se desprende el bien, digamos que eso va a quedar registrado y te van a obligar a presentar declaración de renta el siguiente año. Entonces, ahí es donde vas a registrar el valor, ese ingreso que te entró a tu cuenta por esos 250 millones y vas a tener que decir, ok, fue fruto de la venta de una casa, esa casa estaba evaluada en tanto, yo la vendí en tanto, entonces sobre eso te van a cobrar ese tipo de impuesto. No sé si era hacia allá la pregunta, Brian, discúlpame, pero se escuchó muy entrecortado. Lo que entendí de lo primero que dijiste fue eso. Entonces, porfa, me disculpas si de pronto no te di la respuesta que esperabas, pero fue debido a que no escuché muy bien la pregunta. Sí, sí, perfecto, ahí queda. Ah, bueno, qué bien, Brian, me alegra mucho. Entonces, pues nada, muchachos, digamos que ya se nos cumplió la hora, no, no, yo es que hagámosle rápido para que salgamos temprano y salimos a la misma hora. Pero bueno, lo importante es que tengan la tranquilidad que si bien es cierto, la materia tiene un componente teórico, es más o menos el 30%, el 70% es práctico. Entonces ahí, con lo práctico, nos vamos a meter a hacer cálculos, nos vamos a meter a registrar esas transacciones y se van a dar cuenta que no es nada del otro mundo. ¿Listo? Son temas, no, Inés, tranquila, tranquila que yo los llevo con calma. Mi objetivo es que lo que aprendan, lo aprendan bien. ¿Listo? Entonces no nos vamos a poner a correr. Keila, sagrado rostro. No, el objetivo no es correr, el objetivo no es salir por afanes, el objetivo es hacerlo bien. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, yo me voy a tomar el tiempo para eso. ¿Listo? Cuéntame, Karen. Profe, una pregunta en cuanto a los trabajos, ¿es Sí. cada uno o es en grupo? No, los pueden hacer en pareja, no tengo ningún inconveniente con eso. Es más, creo que el segundo taller es mucho más fuerte y ahí creo que lo pueden hacer, digamos que lo pueden hacer en parejas y les había dicho en la sesión pasada que no he podido subir el video porque tengo problemas en la plataforma, pero ya mañana me lo solucionan, eso me dijeron. Digamos que ahí yo les había dicho que podían hacerlo en parejas para que, digamos, más pensando en el segundo taller, que el segundo taller es más fuerte, ¿ok? Entonces, escojan de una vez su pareja y traten de desarrollarlo el primero y el segundo taller con esa misma pareja. Si de pronto no quedan eximidos, entonces también lo pueden desarrollar el tercer taller en Bueno, pareja. espéreme. Profe, Dime. qué pena. La fecha de entrega del primer taller que está para el 15, profe, o estoy yo equivocada. Es para el 15, Inés. Ah, ok, entonces estoy bien. Primer taller para entrega el 15. Y el examen es el 14 y el 15, es decir, va a estar habilitado esos 2 días. Listo, profe, gracias. No, a ti. Listo, muchachos, entonces, porfa, no se me van a ir angustiados, tranquilos, cójanla suave, que lo vamos a sacar todo con calma, como dice mi mamá, despacio que tengo afán. ¿Listo? Entonces, tranquilos que vamos a abordar esto con toda la precisión que necesitamos. Bien. Bueno, les deseo lo mejor, descansen y cuídense mucho, ¿ok? Gracias, profe. Feliz noche. No, a Gracias, ustedes. profe.